¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que es la pulsología a nivel del razonamiento científico y con la relación y la información que nos da la medicina tradicional china de acuerdo a los libros antiguos como es el Mai Ching, libro de pulsología, así como también el libro Passion Nanjing, el libro de las 81 dificultades, en donde vamos a hacer la referencia y la visualización de este tema que es muy relevante para nosotros. En primer lugar, muy agradecido a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad de Enfermería llamada el doctor Santiago Valdés Galindo, también dirigida por el rector ingeniero Salvador Hernández Vélez, es la Facultad de Enfermería dirigida por la directora, la doctora Eva Querena Hernández Martínez. Nos da muchísimo gusto que ellos hayan dado es la posibilidad y la apertura para que todos ustedes reciban esta información de relevante, muy importante para todos aquellos que están en este nivel médico, donde vamos a obtener una información importantísima. Entonces, el punto de partida para que todos ustedes puedan obtener estos datos, esta información, ¿sí? Tenemos que comenzar con el inicio de la sangre. ¿Dónde se inicia la sangre? ¿Dónde se forma la sangre? Primeramente, nosotros tenemos una respiración y por lo tanto la función pulmonar viene a ser clave para la introducción de la oxigenación. El oxígeno para nosotros es muy importante porque es el gas llamada glóbulo rojo, donde hay una proteína muy importante llamada hemoglobina. La hemoglobina, que es la proteína de la sangre, que está dentro de este glóbulo rojo y que tiene una estructura básica, fundamental, que se le llama el hierro, el fierro. Es como un imán que capta el oxígeno para poder entonces dar el movimiento de esta circulación sanguínea y por eso el punto de partida va a ser el pulmón. Sí, gracias a esta, la formación de la sangre lo tenemos entonces también en nuestros alimentos. Lo que comemos se va a convertir en sangre. Por lo tanto, la sangre se inicia en el aparato digestivo y tenemos dos elementos, estructuras fundamentales que dentro del aparato digestivo, que va a ser el intestino delgado y el intestino grueso, como ustedes podrán ver en estas imágenes. Y ahí ustedes pueden observar cómo los alimentos van a llegar a esas estructuras. Entonces el intestino delgado va a recibir la parte nutritiva y pasará a la circulación sanguínea. Todos estos nutrientes se tendrán que ser absorbidos a través del llamado, ¿sí?, absorción intestinal, y el intestino delgado básicamente va a recibir todos los sólidos que nosotros estamos ingresando dentro de nuestro aparato digestivo. Entonces, sí, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros vamos a tener como elemento fundamental el intestino grueso. Y el intestino grueso va a absorber la parte líquida. Quiere decir que entonces vamos a compartir dos estructuras fundamentales, el intestino delgado para los sólidos y el intestino grueso para los líquidos. Entonces entrarán estos dos estructuras fundamentales para ingresar toda esta serie de nutrientes que a través de las venas de los intestinos
entonces empezarán a absorber estos materiales. En el momento en que se reciben estos materiales de los intestinos a estas venas intestinales, ya están formando parte de esta sangre. Quiere decir entonces que la introducción de estos materiales de forma importante y fundamental, ¿sí? Estarán integrados, ¿sí? Básicamente en unas venas que van a tomar el nombre de venas intestinales. Estas venas intestinales, ¿sí? También son llamadas venas mesentéricas, porque meso es en medio del cuerpo, porque el aparato digestivo va a tener toda esta relación, ¿sí? Las venas mesentéricas. Y también vamos a tener un segundo elemento, ¿sí? Eh, enteros quiere decir interior. Enteros, por lo tanto, quiere decir intestinos. Por eso, mesentérica significa las venas que van a absorber estos nutrientes y son vasos sanguíneos de los intestinos. Este es el punto de partida de la formación de la sangre, donde se va a empezar a hacer el recorrido, ¿sí? Y así es como se comienza esta integración. Así de esta forma, entonces, vamos a tener este importante componente. Por lo tanto, la integración de esta formación de la sangre que va a ser entonces fundamental. Uh-huh. Es en este terreno de la formación de la sangre vamos a tener entonces este proceso de absorción y a través de estas venas mesentéricas se hará un recorrido a las venas, la vena del vaso. Quiere decir que todos estos nutrientes empezarán a avanzar para hacer este movimiento hasta llegar entonces a esta vena esplénica, la vena del vaso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante el órgano vaso? Dentro del concepto, ¿sí?, de la medicina tradicional china, se considera que el órgano vaso ejerce una fuerza de atracción. Y esta fuerza de atracción, ¿sí?, de toda esta serie de nutrientes, tienen que ir avanzando a través de las venas mesentéricas hasta llegar a acercarse al vaso. Entonces, este acercamiento del órgano vaso nos va a dar estas características fundamentales. El acercamiento va a ser muy importante porque la fuerza de atracción para que puedan subirlos y entrar los alimentos a estas venas mesentéricas a través de los intestinos es la fuerza que ejerce el órgano vaso. Esa es la razón del por qué se considera que el vaso dirige al aparato digestivo, dirige a la absorción de los intestinos y es la fuerza que va a generar la introducción de estos nutrientes por dos venas, las dos venas mesentéricas, porque sí, por estos dos componentes hasta llegar a la vena esplénica. Y en la vena esplénica ya integrada, ¿sí?, esta serie de materiales, ¿sí?, entonces ahora sí se integra toda esta circulación sanguínea, ¿sí?, y los nutrientes nuevos a esta vena del vaso, llamada también vena esplénica, porque el vaso es considerado con el nombre esplen. Por eso la vena esplénica. Y la importancia de que los alimentos y los nuevos nutrientes entren a esta vena es porque se tienen que combinar con las sustancias hormonales elaboradas por el páncreas. Y aquí es donde se hace la mezcla, en esta vena esplénica. Entonces, a través de esta vena esplénica se hace esta combinación. Y así es entonces como vamos a unir los nutrientes, ¿sí?, así como también vamos a estar enlazando y uniendo estos materiales, estos nutrientes junto con las hormonales, entre ellos lo más importante, insulina. Por lo tanto, por eso de ahí
que ahora en la época moderna se ha hablado de los GLUTs o sustancias que unifican el alimento junto con la insulina para que recorran ya después a través de la introducción de estos materiales en la circulación sanguínea y se vayan a todas las células para alimentarlas. Ya que llegaron a la vena esplénica, ahora van a continuar el recorrido, sí, esta nueva sangre, estos con insulina y otros elementos más, la vena esplénica se va a tomar el nombre de vena porta y esta vena porta va a empezar a entrar al hígado. La vena porta entra al hígado y el hígado entonces ahora tiene que hacer una labor de limpieza y tiene que empezar a limpiar esta sangre, tiene que hacer entonces el trabajo de elaboración de donde la sangre va a ser seleccionada y toda la basura que pudo haber ingresado al cuerpo, el hígado tiene que desintoxicarla, tiene que limpiarla y todos los elementos sucios los tiene que recoger y convertirlos en bilis, que es la basura del cuerpo, y expulsarlos del organismo. Por lo tanto, a través del hígado, entonces circulará la sangre y será depositada en una vena, la vena cava. La vena cava, vena de la cavidad abdominal, por eso lleva ese nombre, vena cava, la vena cava inferior. Esta vena cava inferior recibe entonces la sangre que le emite el hígado. Ya entonces se considera que es una sangre limpia, fortalecida, y entonces va a continuar su recorrido para llegar al corazón. Muy importante esta llegada de la sangre del corazón porque el corazón empieza a generar un bombeo para que esta sangre, lo único que necesita entonces es del corazón derecho llegar al pulmón. Cuando se llegue al pulmón, entonces vamos a tener la recepción de oxigenación para que el pulmón, sí, el corazón derecho envía la sangre al pulmón, este pulmón oxigena y le da fortaleza a esta sangre, y esta sangre regresa al corazón izquierdo, y la sangre va a salir por la aorta. Y de la aorta, ¿sí? Entonces habrá un recorrido por la arteria subclavia, y esta arteria, que se le llama así porque está por debajo de la clavícula, entonces esta clavícula, ¿sí? Al recibir esta arteria por debajo, por eso se llama subclavia, pasará por la axila, por eso se llamará arteria axilar, y llegará hasta el brazo, antebrazo, ya hasta unificarse con el hueso radial, por eso esta arteria toma el nombre de arteria radial y llega la sangre a esta porción. La porción de la arteria radial en el área de la muñeca, en una porción importante donde entonces está recolectada esta sangre, ¿sí? En esta circulación sanguínea. Y por eso de ahí que ya tenemos entonces la unificación de este envío de sangre para esta sección. Quiere decir entonces que al unificarse toda esta circulación sanguínea, vamos a tener entonces la oportunidad, ahora sí, de que el corazón junto con el pulmón, ya con sangre oxigenada, y del corazón izquierdo con la aorta, enviando la sangre ¿sí? A través de la aorta y enviando a través de la aorta esta sangre que va a llegar, ¿sí? Hasta el antebrazo, hasta la arteria radial, aparece entonces el envío de toda la sangre, de todo el interior de nuestro cuerpo. Entonces, ese es cómo llega la sangre. Vamos a ver ahora, sí, haciendo un recordatorio con la imagen que ahora sí ya tenemos. Aquí están en azul las venas mesentéricas, absorbieron todos los materiales nutritivos,
del intestino delgado, del intestino grueso, y van a ser depositados estos materiales en esta vena esplénica. Sí, por dos vías. Una, la vena, ¿sí? Mesentérica superior, y tenemos del otro lado izquierdo una entrada por la vena mesentérica inferior. Entonces, ¿por qué tienen que depositarse? Miren, este caminito, ¿por qué tienen que depositarse entonces los materiales nutritivos hasta llegar a esta vena esplénica? Porque se tiene que recolectar, ¿sí?, esta sangre en la vena del vaso o esplénica, por eso vena esplénica, porque aquí va a estar también el páncreas. Observemos a este órgano páncreas. Todo lo que comemos, entonces tendrá que ser combinado con la insulina de este órgano, de esta estructura pancreática, que es una glándula, y la sangre ya tiene que empezar a recorrer nutrientes nuevos con insulina. Y por eso vamos observando la secuencia de la vena, del vaso, vena esplénica, para llegar entonces, esta misma vena se convierte y se le da el nombre de vena porta porque ya va a entrar al hígado. Sin embargo, hay que recordar que es un mismo tubo con diferentes nombres porque así es la anatomía moderna. Por eso se llama topográfica, porque cuando va pasando por ciertos lugares va cambiando de nombre y sin embargo es un mismo tubo. Entramos al hígado, como ya observamos, se hace la limpieza, se elabora la bilis y a través de la vena, las venas hepáticas, que las tenemos aquí arriba, miren ahí cómo va la flecha por arriba del hígado, las venas, exacto, las venas hepáticas, van a depositar en esta vena mayor, vena cava inferior, la sangre. Pasa por el diafragma y llegamos a la siguiente imagen, ¿sí? Para entrar al corazón derecho. El corazón derecho depositará entonces, ahí se deposita la sangre, primeramente en la oreja derecha del corazón, que por eso se llama aurícula, aurícula derecha. Después se deposita la sangre en el vientre del corazón derecho, por eso se llama ventrículo derecho. Y después nos vamos desde del ventrículo derecho por esta tronco pulmonar. La sangre sale por el tronco pulmonar para que lleguemos a los pulmones. Ese es el hecho del por qué el pulmón viene a ser uno de los primeros órganos, porque es el generador del impulso de la sangre a través de la oxigenación. Entonces, a través de la arteria llamada tronco pulmonar, porque es un tronco donde se desprenden dos ramas para el pulmón derecho y pulmón izquierdo, y entonces ya llegamos al pulmón. Entonces, ya que lleguemos al pulmón, exacto, hay una limpieza de la sangre emitiendo y expulsando el dióxido de carbono y este pulmón regresa la sangre oxigenada a corazón izquierdo. Entonces este corazón izquierdo va a recibir la sangre por la aurícula ahora izquierda, la aurícula izquierda. Y nos vamos al ventrículo izquierdo. Y la sangre va a empezar a salir por la aorta. Aquí tenemos la aorta. Y de la aorta ahora vienen las subclavias. La siguiente, entonces en las subclavias, ¿sí? Incluso ya podemos ver que la sangre está siendo emitida por la fuerza gaseosa del pulmón hacia el corazón y del corazón hacia por la aorta. Y de la aorta, entonces ahora sí viene la continuación de la subclavia, la siguiente en la subclavia. La subclavia, ahí va el recorrido de la sangre hasta pasar por la axila y llegar hasta la arteria radial. De hecho, ahí vamos en camino, ¿sí? La siguiente hasta llegar, ahí va la circulación sanguínea, hasta llegar entonces al antebrazo, pasando por el codo y ya llegamos al codo, viene la continuación de la arteria y llegamos a la región radial.
Entonces, entramos a la región radial, ¿sí? Aquí pasamos esta sección, ¿sí? Para que observemos cómo la arteria va llegando ¿sí? Se le llama la arteria braquial o arteria del brazo, y luego ya llegamos entonces a esta sección. Observemos entonces, aquí viene la arteria braquial del brazo, llegamos al codo, y en el codo se va a hacer la división para la arteria radial. Ahí va la arteria radial. Y llegamos hasta la línea de la muñeca. En esta línea de la muñeca que ahora con 3 dedos vamos a captar toda esta circulación sanguínea que viene del cuerpo. Ahora, haciendo nuevamente un breve repaso, ustedes observaron un detalle muy importante. Aquí lo que interesa para el envío de la circulación sanguínea, regresamos a la región abdominal, en donde están los intestinos y donde se da el punto de partida de esta sección. El punto de partida para nuestra circulación sanguínea es aquí está. Observen ustedes un dato muy importante. Ya llevamos el impulso de la circulación del intestino delgado, del intestino grueso. Quiere decir entonces que así como están absorbiendo los nutrientes y se está ya movilizando la sangre, es la fuerza que tiene el intestino delgado, el intestino grueso para llegar al pulso, hasta la arteria radial. Y cuando la sangre llega a la vena esplénica, que es vena del vaso, estamos recibiendo la fuerza que tiene el vaso, ahí ustedes lo pueden observar, de cómo la fuerza del vaso junto con el páncreas están impulsando esta circulación sanguínea que la vamos a poder captar hasta el pulso. Si ustedes observan en la siguiente imagen, tenemos un dato importantísimo, ¿sí? Cómo se van sumando las estructuras para el envío de la sangre. En la siguiente imagen, ustedes podrán observar al riñón. Observen el órgano riñón. Y ustedes podrán observar que del riñón sale la sangre por la vena renal. Entonces, quiere decir que a partir de aquí vamos a poder captar la fuerza con la que el riñón emite esta sangre depositada en la vena renal y donde se deposita en la vena cava inferior este volumen sanguíneo. Y vamos a poder observar cómo el envío de esta circulación sanguínea tiene ya un depósito directo en la vena cava inferior. Observan ustedes la vena renal en azul, ahí está en la flecha, pero la vena renal, la que sale del riñón, y cómo se deposita en la vena cava inferior. Observen, ahí está. Esta vena cava inferior es la vena que está junto al hígado, allí en el hígado, en la vena grande, esa vena cava inferior, ahí lo pueden leer. Entonces la sangre del riñón fue depositada directa en esta vena, en la vena cava inferior. Ya lleva la fuerza de la cantidad de sangre que está emitiendo el riñón. Y cuando el hígado deposita la sangre en la vena cava inferior, por las venas hepáticas, ahí está, en ese lugar es la fuerza que está emitiendo el hígado hacia la cantidad de sangre que está siendo depositada en la vena cava inferior. Y conforme vamos avanzando, en la siguiente imagen, ustedes podrán observar cómo va avanzando por la vena cava inferior el volumen sanguíneo y la fuerza de la sangre ya, ¿sí? Y entonces esta es suma de las sangres que vienen del vaso, del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso. Ahora ya observaron el riñón, ahora el hígado. Y a la siguiente imagen, entra la sangre al corazón derecho, se va al pulmón y cuando regresa del pulmón la sangre ya oxigenada, lleva la sangre ahora del pulmón. Por eso regresa corazón izquierdo y sale por la aorta. Quiere decir que cuando salga por la aorta ya lleva la fuerza del pulmón y ya lleva la fuerza del corazón por la aorta.
y cuando llega a la arteria, ahora ya son arterias, la subclavia, ya está llevando la fuerza de todas estas serie de estructuras que van a llegar finalmente a través de la subclavia hasta la radial, ¿sí? Y se forma el pulso. Quiere decir que en este lugar, en la arteria radial, vamos a poder captar el pulso, donde finalmente, ¿sí? Ya llegando a la arteria, esta arteria radial, vamos a poder captar las llegadas de sangre que vienen por tres niveles. La parte que está cercana a la línea de la muñeca es el tórax. Y las estructuras del tórax, ¿sí? Como ustedes observan, pulmón y el corazón. Las estructuras que están en el pulso medio es las del abdomen. Por eso es un pulso medio. Y es la llegada y la fuerza con la que se emitieron las cantidades de sangre que están llegando a hígado, a el vaso, porque son estructuras medias abdominales, así como al aparato digestivo. Y la cavidad última pélvica es la fuerza con la que la sangre fue emitida por el riñón y la vía urinaria y órganos sexuales, porque se encuentran en la zona pélvica. Por eso de ahí que nuestros tres dedos, ¿sí? Están integrando estos pulsos de las tres regiones de todo nuestro cuerpo. Quiere decir entonces que hay un razonamiento definitivo, real, para poder hacer esta captación de estas estructuras y esto nos da como resultado la conexión que tenemos entonces para poder entonces hacer esta captación. Para que puedan ser analizados a través de nuestros dedos, la cantidad de fuerza que emite cada uno de los órganos y los órganos que son los que manejan la sangre, las vísceras son acompañantes de los órganos, que son las estructuras huecas de transporte, realizando un trabajo importante, beneficioso, para que podamos entonces relacionar estas dos fuentes, órganos y vísceras, y para que lleguen entonces estos materiales impulsados por la sangre hasta esta arteria radial. Ya esta información viene mencionada en el famoso libro del Mai Ching. El Mai Ching fue un libro que apareció ya en una de las dinastías, ¿sí? Estamos hablando entre los años 200 y 300, ya de nuestra era, en donde uno de los médicos y científicos trabajando en esta circulación sanguínea elaboró este material y este libro. El libro del Mai Ching nos muestra entonces, Mai, que quiere decir vaso sanguíneo, y del término Mai, vaso sanguíneo, viene el término en el diagnóstico de la pulsología. Ahora, para nosotros es muy importante este tipo de captación de las cantidades de sangre que está emitiendo cada una de las estructuras hasta la arteria radial, porque con ello vamos a conocer con cuánto está trabajando estas estructuras. Quiere decir entonces que las estructuras de nuestro cuerpo tienen una función, ¿sí? Claro, por sangre, y uno de los objetivos principales de todo nuestro organismo es la circulación sanguínea, porque en la circulación sanguínea vienen todos los alimentos, todos los nutrientes para alimentar a todas las células de nuestro cuerpo. Si hay sangre, se alimentan las células. El conjunto de células forman tejidos y estos conjuntos de tejidos van a formar entonces toda esta serie de estructuras, ¿sí? En donde los aparatos, que son conjuntos de estructuras, tendrán que ser alimentadas para su funcionamiento. Todas las células que forman los aparatos. Los aparatos son estructuras que van a formar una tarea. Por ejemplo, el aparato digestivo son estructuras como esófago,
desde la boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Este grupo de estructuras están dedicadas a la función llamada digestiva. Tenemos también el aparato reproductor, formado por una diversidad de estructuras, y así sucesivamente. Pero tenemos sistemas. Sistemas son el funcionamiento de todo el cuerpo, no de una sola porción, sino de todo el cuerpo, como es la sangre. La sangre tiene que circular por los vasos sanguíneos. ¿A dónde? A todos los lugares del cuerpo, porque por eso estamos indicando que todas las células tienen que ser alimentadas para sus funciones, para su trabajo. Y por lo tanto, están sujetas ahora a un sistema, porque en todas las partes de nuestro cuerpo debe de haber vasos sanguíneos y circulación sanguínea. Sí, y por eso, de ahí entonces estas divisiones. La sangre es fundamental porque lleva el nutriente en el llamado entonces sistema circulatorio. Por eso se llama sistema circulatorio. Y hay un segundo sistema dentro de nuestro cuerpo que se llama sistema nervioso, porque el sistema nervioso es el que ejerce el movimiento y las funciones. Por eso nosotros requerimos entonces de este siguiente sistema nervioso. Pero es fundamental que todas las células se nutran para realizar sus funciones, sus movimientos, porque tienen que comer para poder trabajar. Por lo tanto, es entonces la sangre el elemento fundamental que se requiere en nuestro organismo. Por lo tanto, nosotros debemos de conocer cómo está movilizándose la sangre por parte del corazón, del pulmón, del hígado, del vaso, de los riñones, de los intestinos, todas las estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, todas tienen que estar trabajando de forma armoniosa. Y así de esta forma, entonces vamos a tener esta serie de elementos para que podamos hacer entonces un trabajo real y definitivo. Y así, de esta forma, vamos a tener un trabajo fundamental. Lo importante entonces, y por eso es llamado y considerado que el líquido más importante de nuestro cuerpo es la sangre. En la sangre no solamente circulan nutrientes, sino que también van a circular hormonales, porque las hormonas son sustancias que van a hacer trabajar a nuestro organismo, entre ellos las hormonas como insulina, la tiroxina, las hormonas estrógenos, testosterona y así sucesivamente. Pero en la sangre también circulan neurotransmisores, los dos más famosos, adrenalina, acetilcolina. En la sangre también circula sustancias dentro de los neurotransmisores importantes para las emociones y los sentimientos, como la serotonina, dopamina, que incluso es considerada la serotonina la sustancia de la felicidad, mientras que la dopamina es una sustancia del placer. Así es muy conocida como regularizadora de los movimientos dentro de nuestros músculos, la coordinación de los músculos, pero también es muy importante identificar el movimiento que está requiriendo a través de la dopamina los movimientos coordinados, pero también es una sustancia de placer. Y lo fundamental, en la sangre están circulando las inmunoglobulinas, que son los llamados anticuerpos para las defensas. Entonces, tomando en cuenta todo este panorama, el pulso entonces es muy importante para saber las cantidades de sangre que se están emitiendo a todas las partes de nuestro cuerpo y cómo es que entonces se está realizando una buena nutrición a todas las células de nuestro cuerpo. Pero ahora viene lo fundamental y el problema. ¿Qué es la enfermedad? Es un bloqueo sanguíneo. Quiere decir entonces que por alguna razón la sangre ya no pudo circular. Y entonces el hígado tiene una obstrucción o el páncreas tiene una obstrucción, aparece la diabetes. El vaso tiene una obstrucción, aparecen las alteraciones de
los estados congestivos, ¿sí? Coagulaciones, así como una serie de sustancias basura del vaso, como es la bilirrubina, el color amarillento en el individuo. Hay obstrucción en el riñón, entonces ya no se realiza la función de filtración, la formación de orina, así como también algunas otras alteraciones. Aparecen enfermedades diversas. Todas las enfermedades son obstrucciones de la circulación sanguínea. Y entonces, el corazón se obstruyó, las anginas de pecho, hasta llegar a los infartos, son obstrucciones sanguíneas. Pulmón, estas coagulaciones pulmonares, trombosis pulmonar y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, derrames, sí, en las arterias cerebrales, trombosis cerebral, tromboembolias, que son sangres que se coagularon y enviaron coágulos hasta el cerebro, por ejemplo, tromboembolias cerebrales. Pero eso puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Por eso hay trombosis también pulmonares, trombosis cardíacas, trombosis renales, en fin. Y ustedes podrán observar, por ejemplo, varices. Hay trombosis, hay trombos, hay coágulos que se están manifestando en estas venas muy tortuosas, ¿sí? En este tipo de alteraciones. Entonces, la importancia de la sangre. Por lo tanto, ¿cómo voy a captar que alguna de las estructuras es la responsable de estas alteraciones de las cuales se están sufriendo en estas conexiones? Es porque hay estructuras enfermas. Y estas estructuras enfermas entonces nos están dando bloqueos. Y estos bloqueos, generadores de enfermedad. Si yo logro eliminar esos bloqueos, si yo logro reparar la función de un órgano, de una víscera, se destapa, ¿sí? Se destapa el vaso sanguíneo bloqueado, empieza a circular la sangre, se vuelven a alimentar las células, empiezan a regenerarse, empiezan a repararse y se restablece la función. La importancia del pulso, ¿sí? Porque desde ahí vamos a hacer esta captación. Por eso, en el libro del Ma Chin, vamos a ver, este libro, el Ma Chin, si podemos observarlo, ¿sí? Y vamos a hacer este análisis. Aquí tenemos unas imágenes antiguas, por eso la importancia de los lugares, ¿sí? En estos esquemas. Si le echamos un zoom para que todos ustedes lo puedan captar, para que se... recuerden ustedes que ustedes pueden ver ya desde sus celulares estas imágenes, ¿sí? Pueden verlo porque porque vamos a ver parte de este material, de este libro. Vamos a echarle un zoom para que ustedes vean. Miren, Mai quiere decir, es el libro sagrado de la pulsología. Es un libro que aproximadamente fue escrito en el año 280 de nuestra era. El autor es Wang Shuhe, como se observa aquí. Está compuesto de 10 rollos, en fin, pero sí. El objetivo es entender todo esto que acabamos de explicar de cómo se inicia esta circulación sanguínea. Toda esta serie de conocimientos son extraídos de este material y que para nosotros va a ser muy importante, sobre todo para el conocimiento médico moderno, porque realmente existe esta formación del envío de la circulación sanguínea y que es para nosotros muy importante para el manejo. Y así, sí, de acuerdo entonces a este manejo, estamos entonces analizando todo el procedimiento de cómo se va a hacer esta actividad de esta circulación sanguínea y la importancia del pulso. Entonces, si nos vamos entonces a las imágenes que son extraídas de este material, el Maichin, podrán ustedes observar cómo está distribuida la mano, en la mano. En la mano nosotros vamos a tener entonces que analizar las tres cavidades, tórax, abdomen y la cavidad pélvica. ¿Sí? Entonces, por eso, tres lugares en el pulso.
Estos 3 lugares en el pulso entonces están definidos sí, precisamente, sí. Por eso tenemos que poner nuestros 3 dedos en esta sección para que podamos hacer esta captación, ¿sí? De estos 3 lugares. Y estos 3 lugares nos van a indicar cómo está el flujo y la fuerza del flujo sanguíneo de estos 3, las estructuras que se encuentran en estos 3 lugares. Ya dijimos, tórax es pulmón, corazón, abdomen, vaso, hígado y el aparato digestivo. Y abajo, riñón, vejiga. Y por eso se ha considerado que también el riñón se divide en 2 partes. Un riñón dedicado a la formación de orina, por eso se le llama riñón agua, y un riñón dedicado a la función de la nutrición y fortaleza del aparato reproductor, de los órganos sexuales. Entonces, por eso la doble división. Por eso de ahí que el formador de esta orina está dedicada al riñón de la mano izquierda. Ese es riñón agua, riñón orina. Y la mano derecha está dedicada entonces a la función del envío de la sangre que tiene que llegar a los órganos sexuales. Por eso, ahorita vamos a ver la imagen de cómo se divide entonces este pulso en estas 3 secciones. La sección de tórax, la sección de abdomen y la sección pélvica. Por lo tanto, entonces empezamos a analizar la distribución de las 3 secciones en donde vamos a poder hacer una captación de esta información, porque va a ser entonces muy importante que nosotros pongamos los 3 dedos, porque pues, son las captaciones de las 3 estructuras, de las 3 cavidades. Aquí lo tenemos, vamos a echarle un zoom. Vamos primero a la mano izquierda, vamos a la mano izquierda. Miren, vamos a echarle un zoom a la mano izquierda solamente para que se vea más claramente, para que quede todo en esta pantalla. En esta, sí, ahí está, miren. Ahora sí, ya podemos hacer esta captación. Observemos entonces los 3 órganos que vamos a poder captar en la mano izquierda. Una va a ser el tórax y es el corazón. ¿Sí? La parte intermedia, abdomen, hígado, y la parte inferior, riñón, agua, como ya lo explicamos, que es la función recolectora de los materiales de orina, y que es una función que se puede decir más externa, ¿sí? Pues es porque la orina va a dirigirse a la vejiga y son los líquidos que junto con los materiales sucios, urea, creatinina, ácido úrico, etcétera, se tienen que expulsar a través de esta orina. Por lo tanto, riñón agua. Ahora, ustedes podrán observar que en la parte superior están señaladas las vísceras, porque el intestino delgado va a ser importante para la absorción de nutrientes, como ya se dieron cuenta, para alimentar al corazón. Claro, y además, a la vez, el corazón tiene que enviar la sangre como órgano impulsor para la circulación sanguínea de todo nuestro cuerpo. En la segunda sección tenemos al hígado y tiene una estructura visceral que se llama vesícula biliar, porque el hígado tiene la función de desintoxicar y limpiar la sangre de todo nuestro cuerpo, y toda la basura de todo nuestro cuerpo va a llegar al hígado para que sea seleccionada la basura, recogida y es en la formación de la bilis. La bilis es basura corporal. Por lo tanto, esta tiene que ser expulsada hacia la vesícula biliar. La realidad es que son las vías biliares en donde se recolecta la basura para su expulsión, donde se deposita en el intestino delgado, y la bilis va a poner el color a las heces fecales. Por eso la bilis tiene le da color a las heces fecales amarillentas café. Esa es la bilis.
Por eso, quiere decir que si no pudiera salir la bilis por algún tipo de obstrucción como cálculos o tumores, sí, y que haya quedado obstruida la vía biliar, el excremento saldría con acolia, que quiere decir sin color o blanco. Sí, pero bueno, está saliendo bilis, entonces por eso esta coloración café amarillenta. Y el riñón agua tiene a su víscera vejiga. La víscera, porque efectivamente la orina es formada desde el riñón, pero enviada hacia la vejiga para prepararse para su expulsión. Ahora, aquí hay un dato entonces muy importante. Cuando nosotros vamos a tocar el pulso suavemente y solo en la piel, sin presión, solo en la piel, si generalmente no hay una captación importante de las vísceras, porque las vísceras quiere decir que están en la superficie, están en la piel. Pero si una de las vísceras tuviera enfermedad, fíjense, si una de las vísceras tuviera enfermedad, entonces se sentiría un pulso superficial. Por lo tanto, las vísceras son captadas precisamente cuando hay una captación de pulso superficial. Ahora, se puede decir entonces que si no tenemos captación de vísceras a nivel superficial, no hay enfermedad visceral. O pudiera haber un desarrollo, pero no es de gran importancia. Se considera que las vísceras entonces son de afuera, por lo tanto se llaman yang. Por lo tanto, quiere decir entonces que solamente en estado congestivo van a aparecer en la superficie, manifestándose como un pulso lleno, excedido en la superficie. ¿Sí? Mientras que el pulso, cuando ya hacemos una ligera presión, vamos a empezar a sentir ahora sí la manifestación de los órganos. Y el pulso de la porción superior, pues será entonces la cantidad de sangre de cómo la está enviando el corazón, mano izquierda. La captación de la región media es cómo se está enviando la sangre a partir del hígado, igualmente mano izquierda. Y la captación de la porción del pulso inferior, llamado riñón agua, mano izquierda. Esos son estos tres. Ahora vámonos a la mano derecha. Vamos a la mano derecha y para que podamos observar las estructuras que nos vamos a encontrar en esta sección. En la mano derecha nos vamos a encontrar, comenzando por el tórax, pulmón. ¿Sí? Esa es la primera sección, el pulmón. Que ahí ya ustedes lo pueden observar claramente. En la región media del pulso, mano derecha, vaso. El vaso generalmente ha sido muy controversial porque no se comprende todavía sus funciones, pero ya dentro de la medicina tradicional china se ha considerado que es el que dirige la absorción de los nutrientes y por lo tanto es un director de todo el aparato digestivo. Por eso el vaso en la región media. Y el riñón fuego. El riñón fuego sí, también es, aquí está integrado una estructura anexa que se le llama el gobernador corazón. Sí, porque el corazón es un gobernador de todo nuestro cuerpo. Y esto genera que el pulso de la región inferior ¿sí? Esté integrándose este riñón fuego, donde la sangre muy nutritiva está alimentando entonces al ovario en mujer, el testículo en hombre, está nutriendo a las diferentes estructuras del aparato reproductor y por eso de ahí que tenemos entonces el fortalecimiento de la sangre del riñón fuego que viene de retorno. Es decir, la sangre va a entrar al riñón
ya recordarán ustedes que en mano izquierda vamos a captar los líquidos de expulsión, de salida, la orina, con toda la serie de materiales sucios, como ya dijimos, urea, creatinina y otros elementos más. Pero en la mano derecha es una sangre del riñón de retorno, nuevamente integrándose hacia el interior del cuerpo, y el primero que tiene que ser alimentado es el corazón. Pero en esta etapa se le llama corazón como gobernador de todo nuestro cuerpo, porque va a gobernar a todo nuestro organismo, enviándole alimento a todas las células este corazón. Por eso recibe el nombre de que el corazón es un gobernador. Y entonces, preferentemente, la sangre ya fortalecida será enviada a los órganos sexuales. Por eso de ahí que la función y llegada de sangre a órganos sexuales se capta en este lugar, en este pulso. Entonces, por lo tanto, como resumen, tenemos pulmón en mano derecha, región tórax, vaso, región abdominal, y el vaso está relacionado junto con todo el aparato digestivo, y el riñón fuego es sangre de retorno, así como también la sangre que está llegando a los órganos sexuales. Ahora, como ustedes observan, el pulmón, si ustedes observan, tiene una víscera. Ahí está señalándose, este es el pulmón órgano y la víscera intestino grueso. El vaso tiene una víscera, es estómago. Realmente este término de estómago está representando a todo el aparato digestivo. Y tenemos riñón fuego, llamado también el corazón como gobernador. Y está relacionado con triple calentador, como víscera. Entonces, va a suceder lo mismo, como ya lo explicamos en la mano izquierda, también va a suceder lo mismo en la mano derecha, que estas vísceras en general están trabajando bien y no hay una percepción importante en la zona de la superficie piel. Pero si hubiera una enfermedad de intestino grueso o de estómago o de triple calentador, aparecería como excedentes. Y entonces aparecerían, sí, entonces los pulsos llamados, como están en la superficie piel, se podrían captar entonces las alteraciones de exceso porque están excedidas, sí, en esta toma de pulso, estas estructuras. Quiere decir que tienen excesos también por dentro, estas estructuras vísceras, que son las superficiales. Ahora, si yo hago una ligera presión, ya estoy captando la arteria y ya haciendo las presiones más medias o profundas, estoy ya captando la cantidad de sangre que están enviando cada una de los órganos en el interior del cuerpo. Eso quiere decir entonces que yo estoy captando con qué fuerza está enviando la sangre del pulmón, el vaso, el riñón fuego y así sucesivamente. Entonces ya tenemos con precisión estos lugares. Los lugares que nos dan precisión en este tipo de toma de pulso, y por eso de ahí que ahora el razonamiento que es muy importante para nosotros es ver qué es lo que está sucediendo ahora en el terreno de la enfermedad. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener pulso normal en la región de la arteria radial, vamos a tener circulación sanguínea normal, pero ¿qué sucede cuando viene la enfermedad? Entonces, ya tenemos entonces en el libro, hay un segundo libro antiguo que se llama El Paso de Nanjing. El Paso de Nanjing es un libro que aparece en la época igualmente. Estamos hablando de 3000 años de historia. Sí, claro, seguramente este libro junto con el Huang Ti, que es la obra monumental de la medicina tradicional china,
y que aquí lo importante es conocer, ¿sí?, el uso de los puntos de acupuntura en el libro del Juan Tinechin, llamado libro conocido en forma popular de el libro del emperador amarillo, y conocido ya dentro del terreno real, libro del dios amarillo. ¿Sí? Ahora, los datos de pulsología que fueron difíciles de definir, apareció un segundo libro que se llama el Pashu Nanjing, que quiere decir libro de las 81 dificultades. Entonces, todo aquello que quedó dudoso en la aclaración del terreno de la pulsología, entonces aparece ya descrito y explicado en el Pashui Nanjing, que quiere decir Pa 8 Shui 81 Nan dificultades. El libro de las 81 dificultades. Realmente este material es muy importantísimo porque nos aclara y nos define cómo vamos a poder captar la enfermedad a través de la pulsología. Los pulsos deben de tener entonces tres características. Un pulso normal. Uno, deben de tener estómago o aparato digestivo. Este es un objetivo muy importante porque todo aquel individuo que está teniendo absorción de nutrientes cuando come, tiene buena nutrición, tiene buen funcionamiento del aparato digestivo, tiene, como están introduciéndose los nutrientes, entonces tiene la capacidad de nutrir todas las células de su cuerpo. Uno. Segundo, tiene la capacidad, ¿sí?, el individuo de fortalecer, ¿sí?, por caso de enfermedad, ¿sí?, se está fortaleciendo, ¿sí?, a todo, con sangre, a todas las células que se requieren para su reparación. Entonces, lo primero que debe de estar en buena función es el aparato digestivo, porque si hay absorción de nutrientes, entonces vamos a tener este maravilloso efecto. Y segundo, este pulso que se llama estómago o aparato digestivo se percibe al hacer una presión del pulso a distancia media. Sí, quiere decir que este es otro sistema llamado sistema por capas. Entonces, una cosa es captar al vaso, aparato digestivo en mano derecha. Ese es un sistema. Pero ahora vámonos al otro sistema, el sistema por capas. Entonces ustedes observen sí, un dato. Es diferente ahora. Este es un sistema por capas. El sistema por capas es que la piel le pertenece al pulmón. Por eso, todo pulso superficial, enfermedad de pulmón. Además de que es enfermedad de vísceras. Entonces, si yo presiono ligeramente, voy a tocar la pared del vaso sanguíneo. Y si hubiera alguna alteración en la pared del vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo es corazón, enfermedad de corazón, por capa. Si yo presiono a distancia media, músculos, entonces estoy relacionando al órgano vaso y aparato digestivo. Porque presiono, aquí es en todos los lugares. Ahorita, porque este es un segundo sistema de pulso, donde yo hago la presión a distancia media y esta distancia media me está llevando a los músculos, que es el tejido del vaso aparato digestivo. Y tercero, cuarto todavía, cuarta capa. Fíjense, la primera capa piel, segunda capa vasos sanguíneos, tercera capa músculos, cuarta tendones. Los tendones es hígado. Quiere decir entonces que aquí estoy relacionando la comunicación que yo tengo con el órgano hígado,
que tiene que alimentar a los tendones. Ese es su tejido. Y por último, riñón. El riñón es el pulso más profundo, donde voy a contactar con el hueso. Por lo tanto, el hueso es el tejido que tiene que alimentar el riñón. Son 5 capas entonces, porque son 5 órganos. Los vamos a repetir, porque este es otro sistema de toma de pulso, para que no piensen que nada más son tórax, abdomen y la cavidad pélvica. No, ahora es piel, dirigida por pulmón, vasos sanguíneos, dirigida por corazón, músculos, dirigida por vaso, aparato digestivo, tendones, dirigida por hígado, y hueso, riñón. Entonces, bueno, la ventaja es que toda esta serie de temas que estamos hablando va a quedar grabado porque lo pueden revisar, su video, y lo pueden estar analizando, porque el pulso no es nada más un solo método, hay una diversidad de formas y que son las que estamos analizando el día de hoy. Ahora viene lo interesante. Ahora viene lo interesante, que si yo presiono, por eso a distancia media, que es la porción muscular, es porque estoy captando la cantidad de sangre que está enviando el vaso aparato digestivo. Y ese vaso aparato digestivo está llegando entonces a todos los tejidos y a la porción intermedia de mi cuerpo. Quiere decir que estoy captando entonces que si hay un trabajo si yo siento ya el pulso a presión media, ya llevo ventaja porque quiere decir que hay nutrición, hay absorción de alimentos, porque es un trabajo en conjunto de vaso, aparato digestivo. Quiere decir que entonces hay nutrientes para la reparación de cualquier enfermedad. Y entonces, generalmente teniendo un pulso de presión media, ¿sí? Ya quiere decir que en general las diversas enfermedades son recuperables porque hay nutrientes para el fortalecimiento de las estructuras, la reparación y regeneración incluso. Entonces, el pulso normal debe de tener, por eso, estómago, pero recordando que no es simplemente la mención de estómago, sino es estómago, aparato digestivo. Segundo, debe de tener espíritu. Este término fue traducido en general por los primeros traductores que hubieron en China, que son los jesuitas, porque nosotros tenemos una energía corporal. De hecho, esta energía corporal es el resumen de todas las energías. Por ejemplo, yo respiro y por eso meto una energía que se le llamó del cielo. Yo como, estoy metiendo energías que se les llama de la tierra, porque todos los alimentos son generados desde la tierra por los vegetales que comen tierra. Y estos vegetales pueden alimentar animales y yo me como vegetales y animales, pero finalmente la fuente energética viene de la tierra. Por eso de ahí que el aparato digestivo está relacionado con la tierra. Y el cielo, oxígeno, la tierra, todos los nutrientes se combinan y forman un tercero, que es la energía del hombre. Son los hormonales, son las neurotransmisores, son las inmunoglobulinas, las defensas. Quiere decir entonces que al haber estas mezclas, ¿sí? Estoy formando un término que se le llama la energía pura, la energía corporal, que es combinación de un resumen de estas tres. Y estas energías que resumen una sola energía en todo el cuerpo se le llama espíritu. Quiere decir que espíritu es energía corporal.
traducidas entonces por estos jesuitas como la energía del cuerpo con el término espíritu. Y por eso se quedó este término, pero le podemos llamar también entonces que el individuo debe de tener energía corporal. Y si tiene energía corporal, quiere decir que la sangre tiene fuerza. Por lo tanto, todo pulso que yo palpe debe de tener una onda, porque esa es la fuerza, y a eso se le llama tener espíritu, porque hay energía corporal. Entonces, número 1, el pulso normal debe de tener estómago, aparato digestivo, o sea que debe de tener esa función y por eso se percibe en el pulso presión media. Segundo, debe de tener espíritu, que es la energía de impulso de la onda de pulso. Con que yo sienta que hay una onda de pulso, eso ya es tener espíritu. Y tercero, el pulso normal debe de tener raíz. La raíz es que la presión hasta el hueso, ahí debe de sentirse esta onda de pulso. Si no se sintiera la onda de pulso hasta el nivel profundo, de hecho, quiero mencionarles que todos vamos a tener esta onda de pulso. Algunos van a decir, no la encuentro. Bueno, hay que practicar, por eso hay que estar practicando, porque todo individuo que está caminando, que está activo, tiene esta onda profunda de pulso. Por eso. Entonces, quiere decir que a la presión profunda está esta sensación de onda de pulso. Si sentimos hasta el hueso pulso, eso se llama tener raíz y está relacionada con la función renal, porque el riñón es considerado como la raíz del cuerpo, porque está comparado nuestro organismo como un árbol. El árbol podrá tener alteraciones en las hojas, en las ramas, en el fruto, pero no se muere si es que tiene raíz. Pero un árbol en la cual se les han destruido sus raíces, aunque tenga en ese momento una buena apariencia de hojas, de frutos, de semillas, de ramas, si no tiene raíz es un árbol que pronto muere. Pues por eso, el pulso en el ser humano comparado con el riñón y tener raíz es que se siente el pulso profundo. Y esto nos da las características de fortaleza. Y esta fortaleza es la circulación sanguínea que, impulsada a través del riñón, se llega al corazón y el corazón envía la sangre a todas las partes del cuerpo. Ahora, ¿por qué tanta importancia con el riñón? ¿Y por qué se le llama la raíz del cuerpo? Porque el riñón internamente tiene una estructura que se llama la nefrona. Y en la nefrona, ¿sí? Esto aparece, está dentro del riñón. La nefrona es llamada el triple calentador. ¿Qué es? Sí, en chino, san, que quiere decir 3, y chiao, calentador. San chiao quiere decir este triple calentador. ¿Y qué es este triple calentador? Las 3 energías. Observen, si yo he hablado que respiramos, energía del cielo, un calentador superior. Si hablamos de que tenemos que introducir alimentos a través del aparato digestivo, generan incluso la sangre, energía de la tierra, calentador medio, fíjense, la tierra. Y juntos los dos, ¿sí? Un calentador inferior que está en el riñón. Por eso. Entonces, juntamos las 3 energías, la del cielo, la tierra y la llamada energía del hombre, porque tiene que combinar a las 2 energías, las del cielo y la de la tierra, por eso surge una tercera, la energía del hombre, y entonces ya surgieron los 3 calentadores. Por eso el triple calentador es llamado las 3 energías.
o fuente de energía corporal para poder hacer funcionar al organismo, darle vida, darle actividad. Y esto nos da las características de fortaleza, nos da la vida. ¿Sí? Y entonces por eso todo está relacionado dentro del riñón. Por eso el riñón llamado la raíz del cuerpo. Entonces en el área de la nefrona es donde está la estructura triple calentador, donde se hacen los enlaces del cielo y de la tierra y surge en tercero, el del hombre, la energía del hombre. El triple calentador entonces va a ser la estructura en la nefrona, que ustedes la podrán observar. La nefrona es una estructura que es muy similar al aparato digestivo, porque es un tubo. Aquí está, miren, esta es la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Entonces está formada de este glomérulo, que es donde va a llegar la sangre. Ahí está la cápsula del glomérulo, ahí está, obsérvenla. La sangre llega al riñón y se va a depositar solo en esta serie de tuberías el plasma sanguíneo. Entonces, ya depositado el plasma sanguíneo, que es esta parte líquida, tendrá que circular por este tubo que se le llama túbulo contorneado proximal. Y de aquí van a surgir los llamados aminoácidos. Y estos aminoácidos son los llamados esencia vital renal, porque los aminoácidos irán a la circulación sanguínea para depositarse en cada una de las glándulas y ya las glándulas formarán las sustancias corporales que se llaman hormonas, porque toda sustancia que sale de una glándula se llama hormona, pero depende entonces de este trabajo fundamental renal. Estos aminoácidos llegarán al sistema nervioso para la formación de neurotransmisores. Y estos aminoácidos llegarán al vaso, a los linfocitos B para la formación de anticuerpos. Por eso, el riñón entonces, con la estructura nefrona y la emisión que se tiene de los aminoácidos, por eso a esta porción fundamental se le llama esencia vital renal, que así se le llamó en la antigüedad en la medicina tradicional china. Actualmente ya sabemos que son aminoácidos. Y entonces se está emitiendo esta formación para que los aminoácidos formen estructuras más preparadas y fundamentales para hacer funcionar a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Y segundo, en el túbulo contorneado distal que ustedes están observando ahí, ahora el otro de coloración roja, ahí está. Miren, túbulo contorneado distal es donde se absorben líquidos, electrolitos y es el área de regularización de la presión arterial. Por lo tanto, si se absorbe sodio, se absorbe el líquido para retornar a la circulación sanguínea. Pero si se tira sodio, arrastra los líquidos para la formación de orina. Entonces ahí está el trabajo de las hormonas para la regularización de la presión arterial, como es la vasopresina, que viene de la hipófisis, la aldosterona, que retiene sodio, así como hormonas natriuréticas, que eliminan sodio para la que entonces es el regularizador de la presión arterial, porque si se retiene sodio, se retienen líquidos en los vasos sanguíneos, sube la presión arterial. Pero si se tira sodio, se tira líquido, se tira plasma sanguíneo y baja la tensión de los vasos sanguíneos. Y por eso el riñón viene a ser el regularizador de esta presión arterial. Entonces, por lo tanto, sí, el pulso profundo está representando el trabajo renal como raíz de todo nuestro cuerpo y por lo tanto el trabajo renal, si no se realiza, entonces se pierde ese pulso. Generalmente, entonces, cuando no se siente el pulso profundo, se considera que se ha perdido la raíz
que significa que se ha perdido la función renal y es un pulso de muerte. Generalmente este le corresponde a pacientes pues que están ya en una terminación de la vida. Porque todo individuo, claro, que está moviéndose, etcétera, pues tiene que tener un pulso renal de estas características, pero estamos hablando de situaciones más complejas, difíciles, de nivel muy profundo. Entonces, por eso es la siguiente captación de pulso a través de las 5 capas. Y esto nos da el razonamiento de un pulso normal. Tener aparato digestivo, estómago, tener espíritu, es la fuerza de la onda de pulso, y tener raíz, que es la función renal, como raíz importante de nuestro cuerpo. Sí, entonces estas características son fundamentales. Ahora, el pulso también, por eso, va a medir la función de cada una de las alteraciones de nuestros 5 órganos fundamentales de nuestro cuerpo. Comenzamos entonces. Pulmón. Si tenemos enfermedades pulmonares, el pulso se hace superficial porque el pulmón dirige la piel. Todo pulso superficial entonces es un estado gripal, es un estado ahora en coronavirus, ¿sí? Vamos a tener captaciones de pulsos superficiales. Entonces, enfermedad de pulmón. Segundo, las enfermedades del corazón. El corazón está relacionado con el movimiento de la sangre. Por lo tanto, si hay calor en sangre, el pulso se hace lleno y rápido. El calor en sangre está considerado porque la sangre es manejada por el corazón, pues enfermedad del corazón. Todas las fiebres, entonces, quiere decir que están relacionadas con este órgano, el órgano corazón, precisamente porque se forma un pulso lleno, en exceso, o sea, por lo lleno. Y además tienen las características en las fiebres de ser rápido, porque hay un excedente de energía. Entonces, aumento de la temperatura. ¿Sí? Entonces, pulso lleno, rápido, corazón. Enfermedades de corazón. Tercero, vaso. Ya hemos explicado que el vaso y el aparato digestivo es muy importante para la función de la energía corporal porque es el formador de sangre. Entonces, los individuos que están enfermos del vaso, aparato digestivo, ya no absorben nutrientes, tienen diarreas constantes o tienen evacuaciones semipastosas. Y eso genera que el pulso se debilite. Ahí pueden verlo. Pulso del vaso, pulso débil. ¿Por qué? Porque ya no hay absorción de nutrientes. Y esto se traduce entonces como debilidad. La debilidad del órgano vaso, o sea, la debilidad del aparato digestivo. Siempre que hablemos del vaso, pues tenemos que siempre relacionarlo con la función del aparato digestivo para que le podamos incluso comprender. Y entonces, si no hay absorción de nutrientes de forma adecuada, el pulso va perdiendo fuerza. Por lo tanto, un pulso débil es una enfermedad que está cayendo en las alteraciones del aparato digestivo vaso. ¿Sí? Esto es muy importante porque cuando venga el tratamiento ya sabemos a dónde ir y escoger los puntos fundamentales, que ahorita los vamos ya a empezar a referir. Luego, tenemos el cuarto, el hígado. El hígado tiene una función muy importante que es la limpieza, la expulsión de basura, es la limpieza de todos los materiales sucios del cuerpo y también como característica fundamental, el hígado tiene la función del manejo de las grasas. Por ejemplo, alguien que tenga aumentado el colesterol, triglicéridos, entonces vamos a tener este problema, ¿sí? Aumento de materiales grasosos.
Entonces, sobre todo la basura de grasa, claro, todas son importantes, pero entre ellas está el triglicérido, porque es una materiales de grasas ya utilizadas y que deben de salir del cuerpo. Entonces, un aumento de triglicéridos esta basura de grasa se pega en las arterias y las arterias se van a empezar a hacer duras, incluso se pueden tapar y entonces aparecen las alteraciones de bloqueos de las arterias, el endurecimiento de la arteria. Por lo tanto, si yo toco el pulso y la arteria está dura, enfermedad de hígado. Nada más por ese solo hecho, pero es porque tiene un razonamiento muy directo. Por eso los pulsos cordalis, que se les ha llamado así, que son pulsos duros, y se les llama cordalis porque es como una cuerda de instrumento musical, como una guitarra, que se tiene que estirar mucho y se siente, cuando se palpa, se siente muy dura. Así es como se siente la dureza del pulso cuando hay enfermedad de hígado por el acúmulo de grasa que está generando todo este acúmulo en las arterias, que se hacen duras, y por eso el endurecimiento. Y por último, el riñón. El riñón, por ser la raíz del cuerpo, como ya lo explicamos, quiere decir que si yo cuando palpo la superficie en piel y no hay pulso, profundizo mi presión, no encuentro el pulso, pero en la profundidad ya lo encontré. A eso se llama pulso profundo. El hecho de tener un pulso profundo es porque llegué al riñón. Y el riñón va a tener diferentes también características este pulso. Cuando yo ya presioné hasta el hueso y encontré el pulso, se llama pulso profundo, que es un pulso de riñón. Ahora, aquí lo más importante, ¿sí?, de entender es que una cosa es nada más tener un pulso profundo, pero las características de ese pulso profundo pueden ser diversas. Por ejemplo, pulso profundo, enfermedad renal, pero además de ser profundo es muy débil. Quiere decir que el vaso también está débil y que incluso el pulso profundo del riñón, además de ser profundo y débil, ya lleva dos órganos enfermos. El vaso, aparato digestivo, por la debilidad, y el pulso profundo por riñón. Ahora, ¿qué sucede si este pulso es profundo, pero duro? Entonces, significa que el pulso es profundo, enfermedad renal, y la dureza del pulso es hígado. Entonces ya tengo dos estructuras enfermas, el riñón y el hígado. Entonces, quiere decir que hay manifestaciones también dentro del pulso en los cuales no solamente voy a captar una sola estructura, sino varias, como es en estos casos. Y por lo tanto, esto nos da profundidad de conocimiento para que podamos entonces entender, ¿sí?, la importancia científica de esta toma de pulso, para que podamos entonces entrar a esta serie de razonamientos. Así es de que, y entonces sí, nos define. Ahora, en el libro del El My Chin, si entramos al libro del My Chin, que es el libro de pulsología, ¿sí?, aquí empezamos a ver una serie de razonamientos. Y aquí viene la definición de otros datos agregados, ¿sí?, en donde se menciona cuántos pulsos podemos captar. Hay una clasificación. Entonces, si vamos pasando, ¿sí? Este es el material original donde tenemos los caracteres
puesto que una de las funciones de nuestra labor como instituto en medicina tradicional china es la traducción de estos materiales fidedignos, originales, antiguos, para traducirlos directamente al español. Entonces, esto nos ha dado estas grandes ventajas. Y aquí en este capítulo 1 vienen una definición de 24 diferentes tipos de pulsos. El superficial, que ya explicamos que le pertenece al pulmón, incluso se puede considerar de enfermedades gripales, enfermedades febriles, donde la enfermedad está en la superficie y en general son enfermedades leves. ¿Sí? Por eso aquí dice que tiene un excedente que levanta por encima de la piel y al apretar ya puede disminuir ese excedente. Aquí lo que nos interesa es que en la piel, en la superficie, se puede percibir. Entonces, recuerdan ustedes que si yo percibiera un pulso superficial en un determinado lugar, por ejemplo, donde está el pulmón, el pulso superficial, entonces quiere decir que hay un excedente de intestino grueso. En el vaso, su pulso superficial, pues es estómago, aparato digestivo, y así sucesivamente. Quiere decir que el pulso superficial me señala dos detalles: enfermedad de víscera y cuál es la víscera, y segundo, enfermedad de los diferentes del pulmón en general. Aquí tenemos, por ejemplo, un pulso hueco, número 2, quiere decir que no se siente en la parte media. Eso significa que se ha perdido la sangre, por eso no hay quien dé volumen en esta sección intermedia del pulso. Por eso se menciona como sí se siente en la superficie, pero en el centro se ha perdido. Por eso en la siguiente, aquí, dice que a la presión en el centro está vacío. Y si está vacío, pues es porque no hay sangre. Quiere decir que hay una alteración del aparato digestivo que ha alterado esta sección. La siguiente, ¿sí? Tercero, el pulso extremadamente grande. Ya dijimos que esto es generalmente en fiebres, incluso son enfermedades donde hay un acúmulo de sangre, son de corazón. El siguiente es de corazón, por eso. Resbaloso. Este en general es un pulso normal porque se le llama también deslizante. Es un pulso donde como hay nutrientes que están en la circulación sanguínea, entonces es un pulso fluido. El siguiente. Luego tenemos al pulso rápido, que es indicativo de fiebres. Incluso hay dos tipos de fiebres, unas que son medibles con termómetro porque es una fiebre superficial y hay una fiebre interna. Entonces todo pulso rápido nos está indicando aumento de la temperatura. Y hay que identificar si estamos afuera, porque ¿cómo sé que es un pulso de fiebre externa captada por termómetro? Pues porque es un pulso superficial. ¿Y cómo sé que es un pulso rápido por calor interno? Porque es un pulso profundo y rápido, quiere decir que hay una estructura que está aumentada de temperatura. Puede ser el hígado, el riñón y así sucesivamente. Por eso también, sí, es el hecho de que sea rápido es calor, pero hay que buscar si internamente está manifestándose en una enfermedad de cierto órgano. Puede ser hígado, puede ser corazón, riñón, para saber que de ahí se está emitiendo este aumento de la temperatura. El siguiente. Luego tenemos un pulso urgente, rápido, numeroso, rápido, sí, la siguiente. Y entonces es una manifestación igualmente de agitación de la sangre, donde por momentos se detiene y vuelve a regresar de forma urgente. Son desarreglos del movimiento del corazón, por eso hay que regularizarlo. Pulso cordalis, como es el duro, es el del hígado. Por eso se siente como una cuerda, incluso de un arco o cuerda de instrumento musical. Claro, el término cordalis precisamente viene por el arco tensado para lanzar una flecha.
Enfermedad de hígado. Ujú. Pulso igualmente tenso es un pulso de frío, ¿sí? De frío. Y el pulso profundo, como ya dijimos, riñón. El siguiente. Ujú. El pulso escondido. Este es un pulso que tiene cierta gravedad porque se está perdiendo. Entonces, en estados de shock se puede percibir este tipo de pulso, que son pérdida de los signos vitales. El pulso cuero, ¿sí? Este es un pulso de característica especial porque se refiere a cuero de tambor, donde se siente en la superficie, pero en la profundidad está vacío. Sí, es un pulso, de hecho, de extrema gravedad, porque no se siente por dentro, solamente en la superficie. Pulso lleno. Como ya dijimos, también forma parte de el llenado de la sangre de los vasos sanguíneos, está relacionado con corazón. El siguiente, el pulso diminuto, muy débil, es enfermedad de vaso, por todos los pulsos débiles relacionados con vaso, porque es el órgano activador, fortalecedor, pero está débil, entonces no está fortaleciendo. Luego, el pulso rasposo. El pulso rasposo quiere decir pérdida de líquido y por eso se pierde lo liso de la superficie arterial. Y el rasposo es indicativo de coagulación, han debilitado al organismo. Luego el siguiente, el pulso sumergido inmerso, se manifiesta en edemas porque hay un aumento de los líquidos y esto está generando este tipo de problemática. El siguiente, el pulso débil. Volvemos otra vez al vaso. Y claro, débil quiere decir que pueden integrarse la debilidad de otros órganos más. Pero preferentemente comenzamos siempre que hablemos de debilidad con el vaso, aparato digestivo. El siguiente, y luego tenemos el pulso dispersante. Es un pulso que se está perdiendo. Entonces, por eso. Imagínense entonces esta problemática de estos pulsos que se pierden. Generalmente estamos hablando de estados de shock. Pulso moderado, normal. Estamos hablando del ritmo, ligeramente lento. Y el siguiente, otra vez, ahora sí, un pulso más lento. El moderado se puede considerar todavía un pulso normal, pero el lento es pérdida de energía, sobre todo la lentitud. Sí, es una pérdida de energía de vaso y de riñón. Se van integrando estas diferentes estructuras. Entonces, por eso este tipo de manifestaciones, ¿sí? Donde hay esta integración, esta relación. Bueno, como ven, esta es una relación y es una exposición de los materiales originales en donde fueron extraídos todos estos datos que finalmente quedaron ya después en los libros de pulsología. Este es el panorama general y que finalmente dentro de nuestra práctica clínica, si no hacemos revisión de toma de pulso, no vamos a saber cuál es el órgano enfermo, si está en exceso o en debilidad. Y ahora viene la selección de toma de pulsos para la selección de puntos de acupuntura o los que manejan plantas medicinales o medicamentos, pues la integración de estas plantas medicinales o medicamentos, o los que manejan algún otro sistema terapéutico. Primero, pulso, para poder identificar de dónde está la enfermedad y después el seguimiento de las demás estructuras para ir buscando las diversas enfermedades. Entonces, con esto terminamos esta exposición. Nuevamente, sí, de pulsología, sí. Y ya tenemos un paciente, ¿verdad? Vamos a
a integrarnos a nuestra segunda sección porque vamos a analizar y a tomar pulso a este paciente. Uh-huh. A ver. ¿Qué tal? Vamos a ver qué molestias son las que tiene. Pues a mí me desahuciaron en mayo más o menos. En mayo. Quería que ya fuera directo a diálisis y yo opté por la acupuntura. He estado bastante bien, nada más ahora he andado muy cansada. Tengo 2 días de andar muy cansada. Ah, bueno. De la respiración. ¿Y a qué se vio de que llegó a la insuficiencia renal? Pues no lo sé, porque yo siempre he sido muy ordenada en la alimentación. ¿No es diabética? Sí. ¿Desde cuándo es diabética? Pues yo creo que ya tengo unos 10 años. 10 años de diabética. Sí. Y la alta presión en los últimos años sí la traje elevadita. Y por no ir al médico, pues se fue haciendo. Sí. ¿Y usted recuerda sus niveles de urea o de creatinina? No, pero sí eran altos. Muy bien. Lo más alto era el potasio, 6.8. Que no lo estaba eliminando. Exacto, sí. Y bueno, entonces, y se recuerda también la cantidad de eritrocitos o glóbulos rojos. Anemia traía 8, no entiendo lo demás. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer esta revisión. Y con la acupuntura me sentí perfectamente bien. Yo tengo 2 días que no sé si me haya subido la presión. Pero ya se sintió bastante bien. Porque bien, mejor que antes. Exacto. Por ejemplo, aquí los 3 datos que acabamos de dar de estómago, porque hago la presión a distancia media, sí hay, llevamos ventaja, hay fuerza, impulso, ya también llevamos ventaja, hay espíritu y hay pulso profundo, hay raíz. Entonces, todos estos son elementos que nos ayudan, fundamentales, ¿sí? Para poder hacer esta identificación de que estamos ante un paciente que puede recuperar. ¿Sí? Así es. En segundo lugar, en general hay áreas del pulso cordalis, cuerda, fíjense. Entonces, hígado. Claro, esto nos habla de que en general el paciente diabético tiene una elevación y mucha fuerza del hígado que altera y bloquea el vaso páncreas. Por eso aparece la diabetes. Enfermo el vaso páncreas, enferman al riñón. Por eso la insuficiencia renal. Entonces, primero, tenemos que tratar a los 3. Y primero, como efecto fundamental, necesitamos fortalecer el riñón. Y el punto clave para fortalecer el riñón es el punto madre. Y por eso. Entonces, el 3 de riñón, 7 de riñón. Luego, yo tengo que tratar al vaso. Entonces tengo que irme al punto 4 de vaso, 1 de vaso. Incluso aquí de forma muy importante el 9 de vaso y 10 de vaso. Los puntos de vaso. Ahora, en todo paciente que tiene estas debilidades y agotamientos, hay que utilizar el 36 de estómago y 6 de vaso, porque son puntos que van a acelerar la absorción de nutrientes porque nos lleva directo al aparato digestivo, a mover los intestinos. Por eso, estos dos. 36 de estómago, 6 de vaso.
Pero el causante inicial y fundamental es el hígado. ¿Por qué? Porque es el que ya no dejó trabajar bien al vaso páncreas. Entonces yo tengo que regresar al hígado utilizando nuestro 3 de hígado, 2 de hígado incluso. Y de forma muy importante, cuando un órgano ya está en forma crónica, puedo utilizar hasta el punto madre 8 de hígado, que ahorita el 8 de hígado, y puedo hasta utilizar el punto abuela, que es el 4 de hígado. Y así es como voy a ir curando poco a poco. Aquí lo que interesa siempre es la urgencia, que es riñón. Y por eso me voy a ir poco a poco de riñón y nos vamos a ir yéndonos a los demás órganos. Bueno, entonces por eso, primero nuestro 3 de riñón, entre tobillo, tendón de Aquiles en medio, ahí está. Entonces hacemos esta punción, ¿sí? Igualmente aquí, el 7 de riñón, 7 de riñón. Vamos a hacerlo bilateral, para que tengamos este efecto en las dos secciones. Ahí está. Sí, cubrimos ya riñón, ahora porque es el punto madre para su fortalecimiento y regeneración. Vámonos al vaso. Puedo utilizar el punto 4 de vaso porque es el y este es el que llega a páncreas. Es el que llega a páncreas. Entonces, 4 de vaso. Ahí está. Generalmente yo puedo utilizar a la punto abuela, que es este. Miren, 1. El 1 de vaso. Estamos hablando de que tenemos que hacer circular estos líquidos con 9 de vaso, 10 de vaso, 10 de vaso. Ahora, yo necesito fortalecer al paciente. 36 de estómago y 6 de vaso. Tonifico haciendo un giro rápido y corto de la aguja. 3 medidas por arriba del tobillo y atrás del hueso tibia, 6 de vaso. Así. Ahora vamos con el hígado. No es necesario usar todos los puntos, ¿sí? Primeramente tengo que quitar la fuerza a este hígado. Por eso el 2, 3 de hígado. Y me puedo ir, ¿sí?, a fortalecer ese hígado con su punto madre, porque ya duró mucho tiempo la alteración, ¿sí? Pero la dispersión de la abuela, 4 de hígado, ¿sí? Aquí tengo que poner mucho énfasis en estos puntos porque ya, ¿sí?, es la duración de la enfermedad. Y por último, la regularización del 6 de pericardio y pulmón, recordando que el pulmón es la madre del riñón. Entonces, en este caso, el 6 de pericardio es un regularizador, incluso hasta de la presión arterial. Ahí está. 8. El 8 de pulmón es un punto central que nos ayuda a fortalecer al riñón como punto madre de este riñón. Generalmente, si el paciente tuviera, por ejemplo, mucha anemia, tendríamos que usar el 4 y 6 de Renmai, en los casos de anemia. A ver, la lengua, de hecho la lengua es roja, entonces quiere decir que tiene buena cantidad de sangre, eritropoyetina. La eritropoyetina es la que sale de las células justaglomerulares del riñón.
quiere decir que está trabajando ya riñón. Entonces, muy bien. Así es. Ahora, generalmente en el paciente diabético tenemos que cuidar y refrescar la cabeza, porque el hígado, como sigue fuerte, lesiona por eso la cabeza y ojos, por eso. Entonces utilizamos el punto refrescante de la cabeza, que es este, 4 de intestino grueso. Y con este punto ya nos quedamos para esta regularización. Sí. Muy bien, bueno, entonces le dejamos aproximadamente de 15 a 20 minutos y ya podemos retirar sus agujas. Perfecto, muy bien. Gracias. Muy agradecido. Agradecido yo con usted. ¿Ya? Bueno. Bueno, a todos los amigos, compañeros que nos vieron en esta ocasión, muy agradecido por toda su interés que tomaron en este tema. Y nuevamente agradecemos a la Universidad Autónoma de Coahuila, que es donde estamos el día de hoy, y que se llama doctor Santiago Valdés Galindo. Muy agradecidos con el rector de esta universidad, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, así como también a la directora de la Facultad de Enfermería, que es donde estamos emitiendo toda esta información para todos ustedes, a la directora doctora Eva Querena Hernández Martínez, por toda la atención que han tenido con nosotros y todos los alumnos de la universidad, y también la importancia de extender toda esta serie de conocimientos a todos los interesados dentro del terreno de la medicina moderna, así como los interesados en acupuntura y otros métodos terapéuticos, y la importancia de la toma de pulso. Muy agradecido, muchas gracias. Se despide de ustedes el doctor Tomás Alcocer González.